a mí me parece que lo que se hace en Venezuela es muy especial. Eh, eh, todos los creativos que viven acá y todos los que nacieron aquí, siempre estamos tenemos un punto de vista distinto, diferente. Es un equilibrio entre un lenguaje intimista y otro más universal. Hola, bienvenido a este tercer episodio de Cómo sobrevivir en Venezuela, haciendo lo que nos gusta, o su versión más corta, If Canela Podcast. En esta oportunidad, tuve el grato gusto de conversar con David Molina Molina. David Molina es un artista venezolano residenciado actualmente en la ciudad de Caracas, Venezuela. David cursó estudios superiores en licenciatura de Artes Visuales en la Universidad de los Andes, Mérida, su ciudad natal. Y ya desde el comienzo de su formación académica, David se había interesado en participar en exposiciones colectivas y en bienales para estudiantes. Desde allí, David quería adentrarse paso a paso a lo que es el mundo del arte, del mercado y de las exposiciones como tal. En este sentido, David tuvo la oportunidad de participar en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo en la exposición Blanco y Negro, en el cual obtuvo el primer lugar. También participó en la tercera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en el Centro de Bellas Artes Lía Bermúdez, en la tercera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en la Galería La Otra Banda de Mérida, Venezuela. Participó en la Bienal 67 Salón Arturos Michelena. Participó en las invitaciones de artistas 2015 del departamento Besançon, Francia. En el 2015 también estuvo en la Maison des Initiatives Estudiants La Vaudoise en París, Francia. También estuvo en la 12ª Muestra Jóvenes Artistas del Museo de Arte Contemporáneo de Zulia, y así en muchas exposiciones también colectivas organizadas dentro de la misma universidad. Esto demuestra el interés que tenía David desde un principio en adentrarse a lo que es el mundo de las artes como tal. No solamente quiere quedarse con su formación académica. Actualmente, David tiene un nombre en el mundo de las artes visuales dentro del país Venezuela y vive netamente de su producción artística. Sin más preámbulo, le dejo la conversación con David Molina. Espero la disfruten tanto como yo. Hola David, un placer tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Hola. Espero que nos cuentes... Es un gusto que me hayas invitado. Sí, espero que nos cuentes un poco sobre qué estás haciendo y cómo haces, ¿no? Para estar en Venezuela y trabajar haciendo lo que te gusta hacer. Bueno, mi nombre es David Molina Molina. Actualmente trabajo como escultor cerámico. Instalé un taller ya hace unos 5 o 6 años de cerámica, y en él estoy trabajando diversos proyectos, entre ellos, pues, en su mayoría diría que son esculturas, dibujos, y bueno, en general proyectos que son parte de distintas líneas de trabajo que giran en torno a una columna vertebral, que sería el concepto que he ido desarrollando a lo largo de estos años, relacionado al paisaje. Básicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita. Chévere. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié en la Universidad de los Andes. Estudié artes visuales. Me gradué en 2016. En la carrera de artes visuales salimos como licenciados en artes visuales, y también anexado a esto, algo peculiar que tiene la carrera de artes visuales es que es muy versátil. No nos especializamos en una sola línea de trabajo o en un solo oficio, sino que a partir del dibujo como columna vertebral desarrollamos distintas habilidades en pintura, en color, en gráfica, en tridimensional. Entonces,
a mediados de la carrera comencé a tener un interés en aprender un oficio, en algo que pudiera sentir. Entonces comencé a investigar inconscientemente incluso qué podría incluir en mis estudios, y terminé descubriendo que en la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial hay unos talleres de producción donde enseñan oficios, y entre estos oficios enseñan cerámica. Entonces, más o menos como en 2015, inicio en los talleres de producción de la ULA, cerámica, torno cerámico. Luego ya en 2017, 2016, 2017, estudio en esos mismos talleres tecnología de los materiales y tecnología de los esmaltes. Todo como para complementar todo esto que había ido aprendiendo de la cerámica y todo lo que aprendí durante la carrera. Entonces siento que todo eso que estudié en esos años se complementó, exacto. ¿Y cómo te enteraste de esos talleres que había? Porque también en la facultad, como dices, sí se ven diferentes áreas, ¿no? Pero cerámica y como tal no se ve. Entonces, ¿cómo tú te enteraste que existía dentro de la misma universidad esos talleres extras? Me enteré, hace muchos años yo tenía ese interés por la escultura. De hecho, una de las cosas que más me entusiasmaba de iniciar la carrera de artes visuales es que se veía modelado en el primer semestre. Lamentablemente yo no pude ver modelado en el primer semestre, sino modelado digital, utilizando, bueno, herramientas digitales, y me quedó esa curiosidad ahí. Entonces yo comencé a preguntar en talleres y cursos que habían en la ciudad, y conscientemente también ese interés se extendió hacia otras personas, y una compañera de la facultad comenzó a estudiar orfebrería en esos mismos talleres. Okay. Entonces ella me dice que comenzó a estudiar ahí en los talleres de producción, y yo quedé con esa duda, que me quedó sembrado eso. Y un día yo estoy anotado en unos boletines, estoy inscrito en unos boletines por correo que antes enviaban las facultades de arquitectura, facultades de medios, bueno, como boletines informativos. Y leo en uno de esos títulos sobre los talleres de producción. Y de una vez digo, de esto me había hablado mi amiga, y me meto en el correo y descubro que, bueno, ya era algo que era un taller que ya existía desde hace muchísimos años, incluso antes de que la Facultad de Arte existiera. Entonces, bueno, era una buena razón para adentrarme en eso. Claro. Qué chévere, porque ya tenías la motivación, digamos, no fue que apareció de repente, sino que ya tú tenías esa necesidad, ¿no? Esa búsqueda. Chévere. Cuéntame un poco sobre cómo es tu rutina diaria. Mi rutina diaria. Es más interesante mi rutina como creador. Pero tu rutina de trabajo como creador. Sí. En la mañana, digamos que después de hacer todas estas cosas de persona normal, a las 9 de la mañana llego a mi taller, y algo que siempre hago, que es muy inusual, o bueno, era muy inusual y lo he hecho como más consciente, es que me enfrento como una especie de diálogo silencioso con las piezas. Entro al taller, doy vueltas, comienzo a pensar qué estoy haciendo, qué piezas hay, qué falta por hacer. Es como una especie de introspección, ¿no? de lo que hago. Ha sido como una especie de ritual, de verdad, en las mañanas sobre todo. Después de eso, pues, a mí me gusta establecer como horarios y cronogramas de trabajo. Yo llevo cuadernos de dibujo donde hago mis maquetas y mis estudios, y siempre estoy continuamente haciendo apuntes, y en ellos yo me guío a través también de una cartelera que tengo en el taller, y allí anoto los proyectos que están en camino, los proyectos pendientes, qué cosas debo resolver. Entonces, realmente casi que toda mi rutina es llegar al taller, como que calentar y comenzar a desarrollar los proyectos que hay allí. De resto, pues es un proceso también de estado de ánimo.
Ok, entonces trabajas todos los días, trabajas en tus obras. Todos los días estás en el taller Sí. y no realizas ningún trabajo extra. No, yo dedico el 100% a mi trabajo, que Ok. puede ser un día la escultura, o puede ser sentarme a la compu a investigar. Bueno, siempre todo está en esa línea de mi cuerpo de trabajo actual. Okay. Y sé que ahorita estás en Caracas, pero antes tú eres de Mérida y vivías en Mérida. Te mudaste, creo que no hace tanto, a Caracas. Cuéntanos por qué decidiste ir a Caracas. Ok, yo me mudé justo antes de la pandemia, entonces no he podido disfrutar para nada Caracas. Tuve que estar todos estos meses encerrado, pero inicialmente lo que me motivó a mudarme fue estar un poco más cerca del circuito del arte en Caracas, en Venezuela. Como que el núcleo de todo lo que ocurre está acá en Caracas. Eso no quita que en el interior o en Mérida, Maracaibo, bueno, en los demás estados también están ocurriendo cosas. Sí, sí, sí hay una vida, pero el circuito al que yo he ido integrándome en general está acá en Caracas. Una de las razones realmente, aparte de esto, que me motivaron a venirme, fueron las circunstancias pues, que actualmente están afectando las ciudades del interior. Como sabes, pues mi trabajo depende fundamentalmente de la electricidad. Para yo poder hornear mis piezas, necesito una continuidad de energía de al menos de 12 horas, cosa que actualmente no es posible en la ciudad de Mérida, por ejemplo. Hay cortes de luz de 6 horas, incluso mucho más. ¿Y cómo hacías cuando estabas en Mérida y pasaban estas cosas? Bueno, era un tema porque tenía Aparte de mi arreglarte el horario cabello. personal, mi horario personal y un pequeño horario de cortes de luz en los que tenía que calcular, ok, quitaron la luz a las 6, eso quiere decir que la van a poner a tal hora y quiere decir que tengo que estar en el taller a tal hora, empezando a darlo del hora. A veces me tenía que quedar a dormir en mi taller para poder aprovechar al máximo las horas de luz. Y las piezas no se dañaban, no sufrían algún daño cuando si se estaba horneando y quedaban allí a mitad. Sí, sí. Me ocurrió que como que la gota que rebasó el vaso fue en octubre del año pasado, en octubre de 2019, que me invitaron a la FIA, a la Feria Internacional de Arte, y tenía que presentar un proyecto, uno de los más grandes que he hecho, que bueno, eran unas esculturas de pie de más o menos 1 metro de alto, y estas piezas tenían unas patas bastante delicadas. En el proceso de horneado comenzaron las bajas de luz y se me fue la luz bastantes veces durante la cocción. Resulta que al sacar las piezas, 12 horas después, 3 de las 4 patas de una de las esculturas se quebró por completo, porque la inestabilidad, el choque térmico, la inestabilidad de la energía sube y baja la temperatura, y esa inestabilidad pues creó rupturas en las piezas y era imposible que se separaran. Al final pues, bueno, fue un calvario, es uno de los proyectos con los que más he sufrido, que bueno, tuve que reconsiderarlo totalmente y construir piezas que, o sea, tuve que adaptarme a las circunstancias. Tampoco me iba a dejar vencer, Digamos pero que la pieza se quiso formar de otra manera. sí, se transformó Se todo transformó. gracias a las circunstancias, sí. Ella Entonces, quiso ser bueno, otra. básicamente en eso consistía, no solo era estar preocupado por la obra, por crear, por todas estas cosas que hay que cumplir, sino también lo adicional que son el tema país. También los materiales cerámicos, a partir de, bueno, de todos los problemas que se han ocasionado a lo largo de estos años, muchas empresas, muchas transnacionales que vendían materiales cerámicos en Venezuela se fueron del país. Y eso afectó en gran medida al interior de las ciudades como Mérida, que antes eran como centros culturales, donde habían muchos artistas y muchos ceramistas,
tuvieron que dejar el oficio porque los materiales no llegaban o se habían vuelto muy costosos por los fletes desde Caracas al interior. Entonces, para mí era muy complicado, era muy complejo adquirir los materiales y no podía tener los tiempos de producción que deseaba. ¿Y esa fue una decisión que tomaste, digamos, la pensaste mucho o dijiste es lo que hay que hacer para seguir produciendo? Lo estaba considerando, porque como te había dicho antes, casi todas las personas con las que trabajo viven en Caracas. Entonces, los envíos se habían vuelto muy costosos también. Y son piezas de cerámica que el transporte de los fletes nacionales son un poco, como diría, descuidados. Entonces, pasaba por era mucho calvario pensar cómo iban a llegar las piezas. Y sumado a eso, pues poco a poco se fue sembrando esa semilla de la duda de si me tengo que mudar, cómo voy a hacer con mi taller, porque dependo netamente de mi horno, de todo lo que he construido en estos últimos años para poder hacer mis piezas lo mejor posible. Y de repente tomé la decisión en octubre y dije, algo tengo que hacer, porque se está haciendo cuesta arriba cada vez más y necesito solucionar este problema. Entonces, en cuestión de un mes, logré coordinar un espacio donde podía instalar también mi taller y tomé la decisión así, con mucho dolor, pero bueno. ¿Y todas las máquinas, lo que tenían los hornos, te lo llevaste? Acá. Sí, sí. Tuve que hacer 2 mudanzas. La primera mudanza mudé mi taller y la segunda me mudé físicamente con mis cosas. Sí, fue peor mudarla en mi taller, o más importante para mí mudar mi taller que mi propia vida. Comentas también que estás en esto del circuito de arte más que todo en Caracas, ¿no? Has realizado diferentes exposiciones. ¿Cómo has hecho para adentrarte a ese mundo? O sea, ¿desde cuándo estás participando en exposiciones y cómo has ido o cómo te has ido relacionando? ¿Qué te ha permitido que te relaciones con el mundo del arte en Venezuela? Principalmente comenzó a nacer una curiosidad por enfrentarme a mis pares. Y comienzo a mover mi trabajo a mediados de 2011. Pero en 2014 tomo la decisión de mandar a salones nacionales, como ferias, salones de artistas jóvenes. ¿Eso era mientras estudiabas en la universidad? Sí, mientras estaba estudiando en la universidad, me comienzo a tomar como reto también el enfrentarme a estos juicios críticos que a la final son constructivos, y empiezo a enviar proyectos, empiezo a armar, fue un ejercicio para contextualizar un poco mi trabajo en cuanto a cómo se desenvuelve el arte en Venezuela, y a partir de allí comienzo a agarrar más confianza y empiezo a indagar un poco más. Las redes sociales son lo más importante, es el recurso más importante que tenemos según las circunstancias en Venezuela. Creo que es lo más importante que un artista, diseñador o un joven emprendedor debe tener en cuenta, porque Instagram, por ejemplo, para mí fue una plataforma para saber qué ocurre, qué están haciendo otros artistas, qué está ocurriendo en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en Mérida, qué se está haciendo. Entonces, a partir de allí fui como encontrando pistas que me iban diciendo cuáles son los sitios donde se expone, cuáles son las galerías, cuáles son los intereses que tienen, qué están haciendo los artistas de mi edad, qué están haciendo los maestros. Entonces, de ahí poco a poco fui construyendo como que una especie de, digamos que de lista de contactos de Instagram, la gente que me interesaba stalkear, pues. Y poco a poco pues fui como que también dándome cuenta de qué necesitaba mejorar, qué necesitaba pulir, y bueno, me empecé a enfrentar a
a individuales, a proyectos individuales, enviar a colectivas, conocer personas y creo que fue eso, general, principalmente fue una cosa de enfrentarme a exponer mi trabajo, a exponerme a mí mismo, ¿no? De un voto de confianza en ti mismo, en tu trabajo. Exacto. Y aprovechar esos medios que hay muchos, siempre hay mucha, como mencionabas, colectivas de jóvenes, ¿no? De estudiantes. Entonces también creo que es importante a los estudiantes de ahorita también que aprovechen esos medios que están allí para eso, para afrontar, dar como ese primer paso. Y también Sí. visibilizarnos un poco, porque esas... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, esos espacios están allí para que otras personas, los galeristas y eso, vean el talento joven que va a ser como la promesa en un futuro. Sí. ¿Y cómo comercializas tu trabajo? Me cuentas que vives, no realizas ningún trabajo extra, entonces se puede decir que vives del arte. ¿Cómo has hecho que esto sea posible y más en Venezuela? Bueno, vuelvo de nuevo con las redes sociales. Como principal plataforma, sobre todo el Instagram, que ha cambiado tanto. Antes era como una especie de plataforma para mostrar lo que se hacía. Luego se convirtió en una especie de plataforma social, ¿no? Para mostrar la vida, el día a día. Pero, bueno, un grupo de personas que conozco, incluyéndome a mí, hemos ido construyendo como eso que te decía, esa lista de contactos, de cómo se van, cómo se curan, cómo se edita, cómo se manejan las redes sociales. Y he decidido pues tomar en serio el manejo de las plataformas. Por ejemplo, Instagram, la forma como publico siempre está enfocado a hacer una especie de ventana a mi trabajo. Es una especie de catálogo galería, ¿no? Accesible. Exacto. Una pequeña galería virtual. Donde, bueno, puedo mostrar en qué ando. El público puede acceder a mi taller, puede ver qué estoy haciendo, cuáles son mis procesos, también qué me interesa, qué estoy pensando. Todo esto se ha vuelto, bueno, es una plataforma que bien como tú las explotes, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, principalmente me funcionó como ventana a que personas, a artistas, a que coleccionistas y galeristas incluso vean mi trabajo, vean en qué estoy, qué me interesa y que, bueno, que me lo tomo en serio. Principalmente es eso. Pero también ese es un proceso de tocar puertas, ¿no? Sí, sí, pero hacerlo con mucha conciencia, porque no es ir con lo que tienes y, bajo el brazo y decir, mira, esto es lo que hago. Yo pienso que es más hacerlo con conciencia, pero sobre todo con un trabajo que esté fundamentado, con una investigación. A eso voy. Por ejemplo, me gusta realizar proyectos de investigación que me toman un tiempo en concretar. Para darte un ejemplo, para explicar mejor, hice un proyecto hace un año, en 2019, para que se lo presenté a la Fundación Sala Mendoza, aquí en Caracas. Fue un proyecto individual, un proyecto expositivo en sus espacios, donde hice una investigación sobre el fenómeno cíclico de la noche, o sea, el estudio morfológico de la noche y cómo la incidencia de la luz afectaba las formas, los cuerpos orgánicos y bióticos. Entonces yo armo este proyecto, hago una investigación, genero una serie de piezas como un cuerpo completo de trabajo en torno a mi idea de lo que es el paisaje y presento este proyecto. Este proyecto pues fue aceptado, también todo esto pasa por un filtro y expongo eso en la sala y se vuelve una ventana también para los coleccionistas de ese espacio. Entonces esa creo que es una forma fundamental de armar tu currículo, de armar tu portafolio, de enfrentarte también a esas necesidades profesionales.
tener una obra sólida, de trabajo arduo, de investigación, de ser muy consciente de lo que estás haciendo. De esa misma forma, pues a través de redes sociales también he contactado personas que me han apoyado en esto, investigadores, gente que, bueno, que está involucrada en el medio. Pero principalmente yo creo que es un acompañamiento de las estructuras que envuelven al circuito de las artes, como los curadores, los galeristas, otros artistas. O sea, manejarse con conciencia en todos estos aspectos, pues. Claro. Es más allá del hacer por hacer, de porque puede ser de que sé dibujar o algo, sino es aplicarle un concepto para que tenga un poco más de valor y sentido lo que estás haciendo. Exacto, que producir una obra, pues que principalmente te satisfaga tus necesidades, tus intereses. O sea, creo que eso es lo más importante. Pero presentar proyectos, eso es muy importante también, fundamentados. Una consulta, ¿trabajas basado en tu necesidad, como lo dices, o también realizas encargos que se enmarque dentro de lo que tú realizas? Digo, ¿realizas encargos o solamente haces lo que tú crees y eso es lo que tú propones? En mi caso personal, no hago encargos por la naturaleza de mi obra, al ser esculturas que nacen de este estudio de la extracción de los fenómenos y los elementos de la naturaleza. Entonces, no tengo no parto de una forma inicial de la cual pueda encargar, pues, sino el resultado final es lo que yo puedo mostrar en mi portafolio. Entonces, en realidad yo no funciono de esa manera, okay, pero sí trabajo en serie. Genero series. Ajá. Y estas series se extienden a un cuerpo de trabajo de muchas piezas. Entonces, por lo general, este tipo de catálogos sí tiene como una forma para escoger, porque hay mucha variedad. Pero en general no trabajo con pedidos, no funciono, okay, no funciono de esa manera. Así. Y en cuanto a extranjero, ¿te mueves solamente en el mercado de Venezuela o también tu obra se visibiliza en otra parte del país? Bueno, actualmente trabajo con 2 galerías que tienen clientes venezolanos que viven en el extranjero. Entonces, esa es una forma también que he conseguido de mover mi trabajo afuera. Pero como tal, pues no he podido dar todavía ese salto hacia afuera, hacia el extranjero. Bueno, eso está dentro de mis proyectos a futuro. Otra manera también es utilizando plataformas años y he agarrado mucha fuerza y tú subes tu trabajo, imágenes a estas plataformas. ¿Qué plataformas mencionaste? No sé si se cortó. Esta con la que he trabajado se llama Sachiart. Okay. Es una plataforma con la que trabajé casi desde que estoy en la facultad. ¿Y todavía te mantienes allí? ¿O no? Sí, me mantengo activo allí, principalmente con dibujos. Trabajo con ellos con dibujos y bueno, ellos sí tienen una cartera de clientes bastante amplia en todo el mundo y yo he trabajado con ellos ya como unos 6 años, creo, más o menos. ¿Y esos dibujos se envían los originales al cliente o es una impresión que realizan ellos o cómo hacen ese proceso para que el cliente obtenga su obra? Sí, en mi caso particular son los originales. Hago estas piezas originales que manejo de esa forma, pues series, y las expongo, las subo a mi perfil y se ponen disponibles al público. Okay. Pero creo que ellos también manejan prints y otras formas de ventas. Pero en lo particular trabajo solo con originales. Okay. Y entonces ellos se encargan del envío, ¿me mencionas? Sí.
Sí, esta plataforma, Sachi, trabaja con envíos a través de DHL con cuentas internacionales. Entonces ellos coordinan las guías y todo eso. Perfecto. Y acá en Caracas, mencionabas los problemas que habías tenido en Venezuela con lo de la luz. Acá en Caracas, ¿qué problemas has tenido, aparte de situación pandemia? ¿Y cómo has solventado esos problemas? Bueno, el cambio de sitio, bueno, no fue un problema como tal, pero sí los contactos que ya había hecho en Mérida, los contactos sobre todo de distribuidores de mi materia prima, hacer los contactos de nuevo es lo que me ha costado un poquito, establecer esas Y esa conexiones. materia prima que dices que también hay muchos que se habían ido, muchas empresas, ¿aún se mantiene? O sea, ¿aún puedes conseguir la materia prima o tienes que conseguirlo por otro lado? La materia prima como tal es lo que se consigue. Digamos que hace unos cuantos años atrás, para tú pintar una pieza con un esmalte, por ejemplo, de color amarillo, solo ibas a la tienda y comprabas el color amarillo, lo aplicabas y lo horneabas. Actualmente eso es más complicado. No hay una gama tan amplia de colores y si tú quieres un color específico lo debes crear. Entonces, esa desventaja para mí se convirtió en una ventaja porque me obligó en Mérida a investigar un poco de química aplicada a la tecnología de los esmaltes, de los materiales cerámicos. Y bueno, con un poquito de ayuda también de internet, YouTube, gracias, he ido desarrollando mi propia paleta de colores desde cero. Pero eso lo hace también más interesante, ¿no? De que no son colores ya prefabricados que otras piezas lo van a tener, sino que ya las has creado tú. Ningún color sí. igual a ese. Sí, bueno, eso me llevó a una... la cerámica es un oficio muy arduo, muy difícil, que te dedica mucho tiempo técnico. Entonces, a veces tienes que dedicar un periodo de tiempo en investigar lo matérico para luego dedicarte a la idea, ¿no? Entonces, en este proceso de, concha, le quiero hacer mis colores, lo necesito porque es muy complicado ir a Caracas y adquirir estos colores. Entonces, una forma rápida fue empezando a hacer una investigación sobre los colores térreos, los colores que podía conseguir en los alrededores de mi casa. O sea, lo hacías con materiales orgánicos. Sí, casi todo el material que se utiliza en cerámica proviene de la tierra. Okay. Son minerales, pero las tierras o el barro, la arcilla, también tienen colores, porque depende del contenido, de la cantidad de minerales que contiene la arcilla, el producto final tiene un tono y un color distinto. De acuerdo a la zona, la tierra es distinta. Por ejemplo, en la zona donde vivía, en Ejidos, las tierras son muy ferruginosas, contienen mucho hierro rojo. Entonces el barro es muy rojo. Agregándole a eso otros químicos y otros materiales, ese rojo lo puedo convertir, por ejemplo, en negro o en tonos más intensos como vino tinto, por ejemplo. Entonces, partiendo de la materia prima, como la tierra, el barro que podía encontrar en las montañas, por ejemplo, comencé a desarrollar esa investigación en el terracota, que es en lo que he estado como más dedicado en los últimos años. Acá en Caracas, pues, no tengo acceso a esa materia, sino tengo que ir construyendo como que mis investigaciones a partir de lo que hay, lo más próximo, y de casualidad descubrí una mina de terracota frente a mi casa, solo cruzo la calle y hay una montañita donde hay una tierra roja muy bonita que he ido haciéndole pruebas y pues me ha sustituido un poco esas cosas de haberme ido de donde ya tenía todo resuelto, pero lo hace también interesante, eso lo hace también interesante. Sí, y es muy loco cómo detrás de una obra hay tanto más, o sea, lo que estás comentando desde un principio, tu interés sobre la cerámica, que fuiste y estudiaste cerámica aparte, tu conceptualización y también ahora en cuanto a los materiales, o sea, todo eso, cómo conforma la obra y cuánto valor le da eso
todo ese proceso a la obra. Es muy interesante saberlo también. Sí, la rigurosidad del oficio, yo siento que siempre debe ir de la mano. No es lo principal, ¿no? Porque la materia es el medio, pero es necesario profundizar en el medio que estás utilizando para tener, bueno, resultados óptimos. Y así puedes trabajar tranquilamente las ideas. Sí, chévere. La otra pregunta era como recomendaciones que le dieras a futuros jóvenes que están interesados en el mundo del arte y que tal vez no encuentren por dónde comenzar o cómo seguir. Ya has dado mucho en toda esta conversación, ya nos has mencionado, pero algunos tips que nos digas así un poco más conciso. Más conciso. Primero que nada, las líneas de investigación. A mí me hubiese gustado que me dijeran de que tengo la libertad de investigar en lo que yo quiera. No se limiten a los temas, pueden hacer lo que quieran. Segundo, dedicarle bastante tiempo al trabajo, porque no es cosa de un trabajo de un domingo, sino los procesos creativos son continuos. Te consiguen trabajando. Si mientras más trabajes, más resultados vas a encontrar. Sí. Y lo más importante es investigar. Es muy, muy necesario. Es porque nutre mucho el trabajo. Creces, tanto como persona como tu trabajo, crece muchísimo. En mi caso personal, yo investigo conceptos de paisaje de otros tipos de disciplinas, de la geografía, de filosofía. El paisaje es un concepto que se originó en la pintura, pero me interesan más los conceptos que se crearon en la modernidad desde la visión de la geología, la geografía, la arquitectura. Entonces no se limiten a eso. Lean, vean animaciones, películas, poesía, cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de referencia es importante y sirve y funciona. No tiene que estar vinculado al arte para que te pueda inspirar, para que pueda ser relevante en tu trabajo. Creo que eso es lo más importante. Y la palabra profesional es muy rara, no sé cómo tomarla, pero pienso que hay que tomarse como que el trabajo muy en serio. Como te decía, la forma como manejas tus redes sociales, la forma como los registros que haces a tu trabajo, cómo editas tus portafolios. Bueno, hay que tener un conocimiento de todo. Nosotros en nuestra generación es multitareas, tenemos que saber administrar todo en nuestro trabajo, los gastos, los costos, en nuestras redes sociales, ser nuestros propios publicistas. Tenemos que ser conscientes de todo eso y el arte no está exento, y menos en esta época, en estos tiempos que son tan rápidos. Necesitamos adaptarnos rápido. En todo como un todo. Exacto, sí. Así es. Es difícil, pero hay que montarse en eso. Sí, yo he pensado eso, ¿no? Que antes, lo que se viene diciendo, que antes cuando estudiabas algo, como que estudiabas eso y ya te dedicabas a eso toda la vida. Pero ahorita es tantas cosas que hay que aprender y para aplicarlo como tú bien lo aplicas en tu obra. O sea, que has aprendido de diferentes cosas. También uno a veces se abruma como que, o sea, ¿cuánto más? Porque nunca se acaba el aprendizaje ni todo el material que hay para aprender. Pero creo que es muy importante mantenerse informado de todo, porque en un principio siempre a uno le va a tocar hacer todo. Ya luego, cuando uno crezca más, sí puede tal vez ir, bueno, tú me vas a manejar. Delegando. Sí, delegar funciones, pero en un principio sí es bueno saber hacer todo eso. Y ya casi estamos a finalizar, se ha ido muy rápido. Sí. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Piensas seguir en Venezuela? ¿Piensas salir o cómo ves? Bueno, esa creo que es la más difícil de todas, ¿no? Porque es abrumadora. Pero mis planes a corto, mediano y largo plazo, bueno, además de desarrollar los proyectos que tengo pendientes, mis proyectos, bueno, deseo hacer proyectos más ambiciosos,
continuar con la cerámica o no, que esa es otra cosa que a lo que hago mucho hincapié, de que el trabajo también se puede transformar. No, puede que hoy me guste trabajar o ser dibujante, pero mañana quiero ser escultor. Totalmente válido. Entonces, quiero seguir abierto a esa posibilidad. No sé, fundición, esculturas en hierro, en acero, vaciados, lo que sea, pero quiero que mi trabajo se transforme. Esa creo que es mi necesidad a largo plazo. Otra cosa que sí desearía encaminarme es en la proyección de mi carrera a través de residencias artísticas, porque bueno, es una dinámica muy contemporánea y con la que creces rapidísimo y es un intercambio buenísimo. Habías participado en una, ¿no? Recientemente, creo que sí. Desde la pandemia. Cuéntanos sobre. Sí, estuve en la residencia de Terra Gráfica, que es un proyecto de residencias itinerantes donde se produce obra gráfica. Este proyecto es muy bonito porque ellos me invitan en enero de este año. Me invitan al proyecto Terra de un Mar. Al ser una residencia itinerante, cambian los temas y cambian también los lugares. Y tienen una conexión muy especial con el paisaje. En esta edición, Terra de un Mar se dirigió a las costas y se trabajó en base a la obra de Magdalena Fernández, que ella tiene una obra muy amplia que gira alrededor del tema del agua. Entonces es una residencia de intercambio artístico. Éramos varios residentes que desarrollamos una obra gráfica con la ayuda de la maestra Norma Morales, que nos asesoró en el proceso, donde, bueno, trabajamos con impresiones a mano, sin máquinas, todo a dos manos, como dicen ellos. Desarrollamos unas obras que, además de estar inspiradas en Magdalena Fernández, estaban inspiradas también en el paisaje en el que estábamos, que era, bueno, estábamos directamente frente al mar. Entonces, todas estas cosas hacían bastante interesante la dinámica de esta residencia en especial. En mi caso, produje una serie de estampas que eran como una especie de conexión de Mérida con Caracas, Mérida con el mar. Entonces, hice una serie de piezas que se llamaban Manos de Mar, y era como una especie de mano que se extendía desde el mar hacia la montaña, era como un hilo que conectaba. Entonces la maestra Norma nos estuvo orientando a lo largo de toda la residencia y me ayudó a generar una serie de sellos para imprimir mis formas, mis bordes duros, estas manchas que genero en mis collages, pasarlos a la gráfica. Y bueno, es eso, es básicamente un intercambio entre artistas, anécdotas, obras, y lo más genial de todo es que al final de la residencia se crea un intercambio de piezas. Sí, todos nos vamos con un portafolio de compañeros. Entonces tú seleccionas las obras que te gustan y las metes en una especie de álbum de barajitas. Y bueno, es un proyecto muy bonito, muy sentido, son muy personales, y lo que más me encantó fue esa conexión con la naturaleza, con el paisaje, que va directamente con mi línea de trabajo. Por eso entonces, como recomendación, investigar sobre residencias artísticas. Eso es importantísimo, es buenísimo. ¿Y estas residencias tú postulas o ellos te llaman ya por tu portafolio, o cómo es un poquito el proceso para ingresar a estas residencias? Depende de la dinámica de la residencia. Yo estuve en la residencia de la Macolla Creativa en el 2018 y ella funciona por postulación. Tú te postulas, pasas por varios filtros y alguien te patrocina la residencia y estás 15 días produciendo solamente tu trabajo dentro de esa residencia. En el caso de Terra Gráfica es por invitación. Ellos arman un grupo de artistas que creen que van a funcionar juntos y lo hacen de esta manera.
por lo general las residencias internacionales funcionan por postulación. Entonces tú debes armar un proyecto que crees que funcione en los alrededores de la residencia o en el contexto en que la residencia funciona. Okay. Y bueno, si te aceptan, pues tiene sus ventajas. Siempre es buenísimo. Ok, perfecto. Chévere que existan estos espacios también, también para conocer y conectarte con otros artistas, también conocer cómo es su proceso y también qué piensan alrededor del tema planteado, ¿no? Creo que enriquece mucho la obra. Sí, te acerca un poco al circuito, a las formas como se maneja el arte en esos lugares, los artistas. O sea, una forma, pienso que sería una manera, una buena manera de emigrar a través de algún tipo de plataforma que te haga el lobby, o sea, que te ayude a establecer contactos para no llegar tan perdido, ¿sabes? Como que tener algo que te dé una especie de ancla. Puede ser una residencia o una exposición o participar de alguna manera. Esas son las formas como he creído que podría emigrar. O si lo hago, lo haría de esa manera. Perfecto. Y ya las últimas preguntas, que son unas preguntas rápidas para finalizar, es como las cosas que se te vengan rápido a la mente. Son 5 preguntas. La primera, 3 cosas que no te puede faltar para trabajar. A la arcilla, la idea y el estado de ánimo. El estado de ánimo. O sea, días que tienes un estado de ánimo, digamos, no estás de buen humor o algo y no trabajas. Dependería de qué hago, pero sí, eso me afecta bastante. El principio de pandemia fue para mí terrible porque me distrae mucho. Bueno, tengo como que necesidad de estar netamente enfocado en algo para poder estar totalmente dispuesto a mi trabajo. Una anécdota estresante. Bueno, para no decirla, sí. El azar del horno. El horno es algo muy traicionero, pero es tu mejor amigo. Sí, porque tú puede que te hayas equivocado. Siempre es un error humano. Siempre me equivoqué en alguno de los procesos de la construcción de la pieza y al entrar al horno ella se enfrenta a una serie de cambios físicos y químicos y cuando abres el horno puede que el resultado no sea el que quieres o puede que la pieza haya explotado en miles de pedazos. Y me ha ocurrido. Y me ha ocurrido a veces en entregas o colectivas a las que me invitan, que siempre estoy como abrazando más de lo que puedo y estoy encima de los tiempos. Y cuando abro ese horno, explotaron 2 y yo, no. Creo que eso es lo más estresante de trabajar con cerámica. Ah, qué gracioso. Una ventaja de vivir en Venezuela. A mí me parece que lo que se hace en Venezuela es muy especial. Todos los creativos que viven acá y todos los que nacieron aquí, siempre estamos tenemos un punto de vista distinto, diferente. Es un equilibrio entre un lenguaje intimista y otro más universal, porque los artistas que yo he conocido, a los que admiro, tienen esa particularidad. En mi caso también, los paisajes de Venezuela son magníficos y me muero por empezar a construir una obra que consista en visitar todos estos parques nacionales, todas estas reservas bionaturales que tenemos en nuestro país y creo que es que hay demasiadas cosas, no es por ser venezolano, sino porque las circunstancias, pues lo difícil que se ha vuelto a hacer las cosas aquí adentro, ha hecho que tengamos como un poco más de sentido de pertenencia, que creo que todo nos parece maravilloso. Cuando hay una iniciativa positiva, bueno, es lo máximo. Yo creo que Venezuela lo tiene todo, necesitamos es poner más de nuestra parte.
Lo tiene todo y le sobra gobierno también. Ay, bueno, sí, cuando digo lo tiene todo, también lo tiene todo lo malo. ¿Cuál es tu herramienta de trabajo favorita? Mi herramienta de trabajo favorita. Mis libros de dibujo, mis libros de artista. Y son para mí fundamentales, porque allí construyo mis maquetas, mis investigaciones siempre las vacío en estos cuadernos y tienen apuntes de toda clase. Y mis cuadernos de dibujo, que serían como libros de artista, es donde construyo las maquetas, allí defino los colores. Creo que es la herramienta más importante en estos momentos, que se ha ido poco a poco moviendo hacia lo digital, porque también estoy comenzando a hacer maquetas digitales, montajes tridimensionales que me permiten resolver mejor lo escultural. Pero todo inicia a partir del lápiz, papel y collage. Perfecto. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? De mi trabajo, hay algo que es muy gratificante, que no sé qué es, pero es esta cosa de la rutina, de enfrentarme en la mañana a estos silencios con la obra, el ver esa estructura allí, cómo condensa tantas ideas, tantos momentos, tantas cosas que estoy pensando, es como que logro lograr condensar en un solo contenedor tantas cosas, para mí es muy satisfactorio. Pero al mismo tiempo también es como necesario que se queden allí encerradas, ¿no? Y seguir al siguiente proyecto. Yo creo que lograr desarrollar las ideas que me he planteado es lo más satisfactorio, obtener resultados buenos o malos. Siempre es satisfactorio la experiencia, pues el aprendizaje. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Aunque ya creo que mencionabas las cosas con el oro, ¿no? No soy, bueno, el horno es mi mejor amigo, pero tampoco es mi enemigo. Es parte de la cerámica y yo cuando abracé este oficio tuve que abrazar también al horno, sí. Pero lo más difícil, cónchale, empezar fue muy difícil. Empezar en la cerámica, wow, es una cosa increíble porque está llena de acertijos, mucho conocimiento, química sobre todo, yo no sé nada de química, entonces tuve que familiarizarme con eso. Y creo que esa parte es creo que lo peor, estudiar el aspecto técnico a profundidad, lo matemático, es un poco fastidioso porque ay, es bastante pesado, bastante arduo. Pero bueno, también es satisfactorio al final lo porque vale. Sí, lograr los resultados, sí, lo vale. Qué chévere, David. No, de verdad ha sido una conversación muy agradable y me encanta la pasión con la que hablas y con la que transmites todo tu proceso. Me encanta que estés haciendo las cosas que te gusten, me encanta que sigas en tu país, y que te guste estar allí, que sigas apostando porque las cosas se pueden hacer allí. Súper pendiente, voy a estar súper fan del proyecto que mencionabas de recorrer el país y trabajar en base a eso. Y nada más que felicitarte y agradecerte por haber dado la oportunidad a mí y también a los demás que vayan a escuchar esto, escuchar un poco de tu historia e inspirarnos y motivarnos. No, a ti, Mari, muchísimas gracias por invitarme. Para mí esto es un gusto porque hablar de estas cosas es muy nutritivo, tanto para mí como para otras personas, y sobre todo los muchachos que están comenzando, que están iniciándose en esto del arte, que es un camino bastante difícil, pero es súper bonito. Estas iniciativas son lo máximo, de verdad. Estoy súper contento de haber estado aquí contigo. Gracias.